los pies del mensajero de la paz. A donde llega el misionero, llega la paz, porque el misionero viene en nombre del Señor. Desde Iztapalapa, Ciudad de México, transmite Radio Apóstol, anunciando su palabra a través del www.apostolesdelapalabra.org. Los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la Radio Apóstol, anunciando su palabra, presenta su programa Vida en Abundancia con el hermano Eduardo desde Argentina. La Biblia es una carta de amor, del amor de Dios para conmigo. Muy buenos días, queridos hermanos. Pues ya tenemos aquí al hermano Eduardo. Muy buenos días, hermano. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues bienvenida a su programa Vida y Vida en Abundancia. Adelante, hermano, el espacio es de usted. Muchas gracias y bendiciones para cada uno y cada una de las hermanas que en este momento estén escuchando este programa de radio y toda la programación de la radio. Que Dios los bendiga abundantemente. Y bueno, vamos a comenzar este programa de radio poniéndonos en presencia de Dios, que es uno y trino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a invocar a través de la oración al Espíritu Santo, que es el maestro interior de la oración, quien nos revela el rostro de Jesús y en Jesús al Padre. Es el amor eterno del Padre y del Hijo que ha sido derramado en nuestros corazones. Eso dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 5, y que inhabita en cada uno de nosotros como en su templo desde nuestro bautismo. Vamos a hacer con todo el fervor, con todo el amor que surja de nuestro corazón, hablándole al Espíritu Santo a través de esta oración. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio para el hombre, descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, enciende nuestra frialdad y corrige nuestros desvíos. Conceda a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones, premia nuestra virtud, salva nuestras almas y danos la eterna alegría. Amén, aleluya. Y pidamos a María nuestra Madre, la esposa del Espíritu Santo, su amorosa y poderosa intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y queridos hermanos, queridas hermanas, hoy quiero compartirles en este tiempo, en esta hora que tenemos de este programa, uno de los frutos del Espíritu Santo que más nos puede traer paz a nuestro corazón, más nos hace vivir una vida de paz. De por sí el Señor Jesús nos habla en San Mateo capítulo 11, versículo 28, dice así, y versículo 28 y el 29. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Versículo 29 del Evangelio de San Mateo, capítulo 11. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan. Es importante resaltar esta palabra, ¿no? Aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón. Otras traducciones dicen que soy manso y humilde de corazón, y así encontrarán paz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como que aquí el Señor nos está dando una clave espiritual para que tengamos paz, su paz.
¿Cuál es? Que nosotros tenemos que aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. La palabra manso viene del griego mantué, que significa el que se deja tocar. Y la palabra humilde viene de humus, que es la parte de la tierra que tiene mayor fertilidad. Podríamos pensar que aquellos que se dejan tocar por el Señor son aquellos que dan los frutos del Espíritu Santo. Por eso, para que se vean el fruto o los frutos, también le llaman los frutos, pero en realidad es el fruto que tiene como 9 manifestaciones, en cada uno de nuestros corazones y a través de nuestros corazones es necesario ser manso, es decir, ser dóciles al toque, al obrar de Dios en nuestro corazón. Y bueno, vamos entonces a lo que nos dice la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Dice lo siguiente: por el contrario, porque en el versículo 19 habla de las obras de la carne y en el versículo 22 habla del fruto, hay que ver esta diferencia. La carne obra, en cambio el Espíritu Santo da frutos. Sería bueno en otro programa poder ver cuál es la diferencia, porque acá habla de una obra que son de la carne, versículo 19, pero en el versículo 22 del capítulo 5 de Gálatas habla del fruto, de algo que fluye, que se manifiesta por el mover del Espíritu Santo, por el obrar del Espíritu Santo, por el actuar santificante del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice: por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza. Versículo 23, mansedumbre y temperancia. Y entonces vamos a hablar un poco acerca de la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre y cómo podemos crecer en este fruto del Espíritu Santo? Por lo tanto, lo primero que podemos decir es que la mansedumbre es parte del fruto del Espíritu Santo, de las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Este fruto es el beneficio espiritual de la comunión con Dios. Mansedumbre es la virtud también que modera la ira y sus efectos desordenados. Es una forma de templanza que evita todo movimiento desordenado de resentimiento por el comportamiento de otro. El fruto del Espíritu, te reitero, Gálatas 5, del versículo 22 al 23, es una obra manifiesta del Espíritu Santo en el cristiano para buen provecho. O sea, es algo que se manifiesta exteriormente en nuestras conductas, en nuestras actitudes, en todo nuestro ser. Es una obra manifiesta, pero ¿quién? ¿De nosotros mismos? No, del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es una gracia que el Señor nos da y que depende, como decía anteriormente, es un fruto que depende de nuestra común unión, de nuestra comunión con Dios. Se define la mansedumbre como el proceso interno por medio del cual la persona vive en paz, y se hacen grandes, vive en paz y puede tener un gran progreso y se hacen grandes progresos en su vida espiritual. La mansedumbre ha de encontrar resistencia en el interior del hombre, es decir, no es una, y esto es importantísimo, no es una disposición natural en el mismo. Por eso solo es posible desarrollar esta cualidad a través del poder del Espíritu Santo. Por eso habla del fruto del Espíritu y no, como decía anteriormente, de una obra propia de la persona. Dado que humanamente es casi imposible ser totalmente manso como el Señor desea que lo seamos. Aprender a tener esa mansedumbre del Señor Jesús que dice: aprendan de mí. Por eso necesitamos del obrar, del poder, de la gracia del Espíritu Santo. Existe una lucha diaria con la carne. Cada uno de nosotros tenemos una lucha diaria de la carne. ¿Qué es la carne? Todo aquello que en cada uno de nosotros va como a contramano o en sentido contrario a la voluntad de Dios. O sea, lo que le llaman la vida espiritual. Y por lo tanto existe una lucha diaria, todos los días, para conseguir que el fruto del Espíritu siempre prevalezca. De ahí la necesidad de que cada día nosotros renovemos, intensifiquemos y fortalezcamos nuestra comunión con Dios. No podemos dejar un solo día sin que esa comunión con Dios, a través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través de la lectura
de algún libro que nos ayude a crecer espiritualmente, y la participación, de ser posible, de los sacramentos y de la misa, hacerlo todos los días. Todo lo que sea devoción cristiana hecha desde el corazón nos ayuda muchísimo a que nosotros podamos tener esa comunión con Dios, y también las obras de misericordia, tanto espirituales como corporales. De ahí la necesidad que todos los días el pan nuestro de cada día lo comamos. Jesús enseña, fíjense en qué importante, San Mateo capítulo 5 versículo 4. San Mateo capítulo 5 versículo 4 dice: bienaventurados, ¿cómo son los mansos? Bienaventurados, dice bienaventurados, o sea, buena aventura, o sea, buena vida, vas a tener una buena vida. La mansedumbre nos lleva a tener una buena vida, la mansedumbre fruto del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, aprendan de mí, porque si son mansos, y además la humildad va unida a esa mansedumbre, van a tener paz. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Cristo es el modelo, dice, soy yo, Pablo, en persona, quien os suplica por la mansedumbre y la benignidad de ¿quién? De Cristo. Cristo es el modelo, y Pablo nos presenta ese modelo. Eso lo podemos leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Justamente Corintios, que era una ciudad donde había de todo menos la mansedumbre. En Gálatas 5:23 dice, mansedumbre, dominio de sí, contra tales cosas no hay ley. Porque ya no estás bajo la ley, ¿por qué? Porque la ley es algo que a vos te determina de qué manera tenés que cumplir con algo que se te está prescribiendo. Pero la mansedumbre ya es un fruto, por eso dice que no hay ley. ¿Por qué? Porque no es necesaria una ley exterior cuando ya esa ley, lo que te está pidiendo esa ley, a vos te fluye como un fruto, te brota, me gusta esa palabra, como un fruto de la gracia de Dios activa y actuante en nuestra vida. Por eso decían que la nueva ley de el Evangelio, la nueva ley de las buenas nuevas de la salvación, no es algo escrito, sino es la actividad del Espíritu Santo dentro de nosotros y a través de nosotros. Ser lleno del Espíritu Santo, que muchas veces escuchamos esto, no significa mayor cantidad, porque hemos recibido ya la plenitud en los sacramentos, sino mayor docilidad. ¿Cómo nos cuesta ser dócil a Dios? Por eso dice que tenemos que ser manso, dejarnos, diríamos, dominar por el amor de Dios. Como ese personaje del Antiguo Testamento que en su lucha Jacob, si mal no recuerdo, con el ángel lo hirió, y Jacob le dice, venciéndome he salido victorioso. Dejarnos vencer por Dios, por su amor. Qué lindo, ¿no? En Efesios capítulo 4, versículo 2 dice, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Las personas mansas soportan a otros por amor y no se enojan, más allá de que sea justo. Ese enojo puede estar, pero que no permanezca, porque el amor está por sobre la justicia. Y voy a este otro texto bíblico y después vamos a seguir con el programa, que dice en Colosenses capítulo 3 versículo 12, revestíos, o sea, vueltos a vestir. Hay que sacarse esa vestidura de la falta de mansedumbre. ¿Cuál es la vestidura que en este tiempo querés sacarte para revestirte de la vestidura de Dios? No podemos tener las dos vestiduras juntas, o tenemos una o tenemos la otra, pero acá dice revestíos, o sea, vuélvanse a vestir, pues como elegidos de Dios, santos y amados. Es importantísima esta parte, elegidos ¿de quién? De Dios, santos, o sea, consagrados, apartados para Él y amados por Él, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Colosenses 3:12, y te lo decía Pablo, lleno del Espíritu Santo, quien tenía su gran carácter. Pablo tenía su temperamento, ¿no? Acordémonos que era aquel que venía rumbo a Damasco, respirando, dice la palabra en alguna traducción, respirando como
como deseos de muerte, ¿no? Como que quería terminar con los nazarenos o los seguidores del camino, que eran los que eran discípulos de Jesús o seguidores de Jesús, y cómo venía con plenos poderes religiosos y políticos. Mirá lo que escribe ahora, que hay que revestirse como elegidos de Dios, santos y amados, de entraña, tiene que ser algo profundo, no tiene que ser un maquillaje, no tenemos que ponernos ese maquillaje ni carita de misericordia, no, tiene que ser algo realmente que se note en las actitudes, en los gestos y frente a las pruebas. Ese es el momento en que se nota si realmente en nosotros el Espíritu Santo está obrando. ¿Por qué? Por el fruto del Espíritu Santo. Dice, otra palabra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25, que corrija, pero como con mansedumbre a los adversarios, porque si Dios le otorga la conversión, que les haga conocer plenamente la verdad. Es un acto de fe, de confianza en que Dios puede otorgarle a esas personas que la conversión. Por lo tanto, tratarlos con mansedumbre, con misericordia, con amor. No va a ser cuestión que por nosotros, esas personas para las cuales Dios tiene también un deseo, porque Dios quiere que todos los hombres se salven, se convierta, muchas veces puedan llegar a alejarse de Dios. O podemos ser puentes por nuestra vida cristiana concreta, real y vívida hacia Dios, o podemos ser una gran montaña que impida que muchos puedan llegar a conocer a Dios. La mansedumbre, y con esto finalizo y vamos a un tema musical, a una alabanza y volvemos con este tema. La mansedumbre hace que una persona considere sus acciones antes de actuar. ¿Cómo andamos con la mansedumbre? ¿Consideramos, y más en oración, nuestras acciones antes de actuar? ¿O nos gobiernan los impulsos, nos gobiernan las emociones, nos gobiernan nuestros criterios, muchas veces muy alejados a los criterios de justicia y de amor de Dios? Bueno, volvemos dentro de un ratito con este programa Vida en Abundancia, y te dejo esta última frase. La mansedumbre hace que una persona, vos y yo, consideremos nuestras acciones antes de actuar. Volvemos con... Nunca pensé que esta canción que compuse podría llegar a tantos corazones en tantos lugares. Es un canto de enamorados, una adoración a quien tanto nos ama, Dios. Él nos amó primero y nuestra vida consiste en dar una respuesta, de amarlo hasta la locura. Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura
Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Radio Apóstol, anunciando su palabra. Yo sé que la estabas esperando. Se acerca la fecha del año y tú no te lo puedes perder. Los misioneros apóstoles de la palabra te invitamos a celebrar en forma virtual el Día del Apóstol. Este sábado 23 de mayo, de 9 de la mañana a 9 de la noche, horario de la República Mexicana. Habrá obras de teatro, predicaciones, un concierto con Lolita y Nicasio. El padre Emanuel Cueto Ramos celebrará la Santa Eucaristía. Tendremos invitados especiales de diferentes países y muchas sorpresas más. Sintonízanos en Radio Apóstol anunciando su palabra en www.apostolesdelapalabra.org y síguenos en vivo en Facebook Live Radio Apóstol anunciando su palabra. No te lo puedes perder. Súbele volumen a tu radio y síguenos. Radio Apóstol anunciando su palabra cuenta contigo. Volvemos con este programa Vida y Vida en Abundancia. No dejemos de participar de esta hermosa jornada que recién estaban anunciando, porque realmente sabemos que va a ser un día hermoso, que lo vamos a vivir en comunión como hermanos de distintos lugares y compartiendo la alegría de la fe, compartiendo la alegría de ser católicos, compartiendo la alegría de nuestro bautismo. Así que me adhiero y los invito a que no dejemos de participar de esta jornada. Bien, vamos a continuar entonces con este programa Vida en Abundancia. Estamos hablando sobre el tema de la mansedumbre, ¿no? Dice así, la mansedumbre que hace que una persona considere sus acciones antes de actuar. Por esa razón todo lo que dice y hace será dicho y hecho de una manera completamente diferente de cómo se hubiera actuado impulsivamente, y muy a menudo dejará de hacer por completo lo que había pensado realizar o decir. Lo que leemos en Santiago capítulo 1, versículo 19, nos da una idea de cómo se manifiesta la mansedumbre. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, o sea, rápido para oír, y tardo para hablar, tardo para airarse, o sea, para enojarse. Sabemos esto, sí, lo sabemos, pero mejor que saberlo intelectualmente es ponerlo en práctica, ¿no? Por eso tenemos que ponerlo profundamente en práctica, y para ponerlo en práctica primero lo tenemos que poner profundamente en nuestro corazón. A menudo se puede experimentar, por ejemplo, en una conversión, que no nos tomamos el tiempo necesario para oír, esperar y permanecer en silencio hasta que el otro haya terminado de hablar. No, normalmente se interrumpe y las dos personas terminan hablando al mismo tiempo. ¿A esto se refiere ser pronto para oír? ¿Es esto ser manso? No, de ninguna manera. Las personas hacen y actúan de esta manera porque les falta ¿qué? Mansedumbre. O sea, uno de los síntomas que nos permiten ver si falta mansedumbre es cuando no somos prontos para oír y tardos para hablar. No podemos tener esa paz necesaria para poder escuchar al otro. Qué importante es
hoy tener los oídos de Jesús para escuchar a otras personas. Y pedirle en oración, Señor, que mis oídos sean tus oídos en este momento para escuchar a este hermano y a esta hermana. ¿Y cuántas personas se sanan interiormente cuando pueden decir lo que está en su corazón y cuando se saben escuchados por otra persona? Muchos relatos en la Biblia nos dicen de que Jesús fue manso. Un precioso ejemplo es cuando los fariseos se acercaron a él con la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. San Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11. Jesús no respondió de inmediato cuando le preguntaron qué pensaba que deberían de hacer con ella, sino qué hizo Jesús. Qué importante es cuando leemos el Evangelio ver las actitudes de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo? No respondió, como decíamos, apresuradamente, sino que se agachó y escribió en la arena. O sea, se tomó su tiempo. Qué importante es tomarnos nuestro tiempo, ¿no? Jesús fue pronto para oír y tardo para hablar. Y con todo eso, después de escuchar la voz del Padre, ¿cómo habló? Con autoridad. Y la respuesta que le dio fue un golpe total. Qué efecto tan glorioso y beneficioso salió de un corazón manso. Tenemos que ser mansos, apacibles, para poder escuchar la voz de Dios y tener alimento espiritual para dar. La mansedumbre nos permite estar tranquilos y atentos para poder ayudar a la otra persona de la manera correcta conforme a lo que el Espíritu obra en nosotros. Y asimismo, actuar en el momento oportuno para que nuestras acciones tengan el mejor resultado posible. Qué gran bendición es poder estar callado, ¿no? Y atentos escuchando lo que la otra persona tiene que decir, cuando incluso te puede llegar a contradecir, para que cuando haya terminado esta persona, con calma y tranquilidad, puedas decir algunas palabras que traigan luz. En Proverbios capítulo 25, versículo 15, dice: con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Maravilloso. Con larga paciencia se aplaca el príncipe. Ya en otro programa voy a hablar sobre el fruto del espíritu de la paciencia. Y la lengua blanda quebranta ¿qué? Los huesos. Proverbios 25:15. Y los huesos como un signo de dureza, ¿no? La mansedumbre forma parte de la sabiduría. O sea, el sabio es manso. Vamos a escuchar lo que Santiago nos explica tan fácil y fervientemente. Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La mansedumbre le otorga dignidad a la sabiduría. Y esto hace que sea más fácil para los otros escucharte a vos, porque es una persona mansa. Pero ojo, manso no significa ser débil. Mansedumbre es tener poder bajo control. El poder del enojo, pero tenerlo como bajo control. La Escritura nos dice que Moisés era muy manso. Eso está en el Antiguo Testamento, Números capítulo 12, versículo 3. Y a decir verdad, era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Dicho de otra manera, él podía mantener un buen equilibrio entre los extremos emocionales. O sea, manso significa tener un buen equilibrio entre los extremos emocionales. ¿Cómo era Moisés? Era paciente y sufrido con los israelitas. Cuando pudo haberlos criticado duramente por sus pecados y rebelión, ¿qué hizo? Rogó al Dios por ello en cambio. O sea, se puso en intercesión. Cuando Dios le ordenó liderarlos y guiarlos, aguantó décadas. Mirá lo que tuvo que aguantar Moisés. Por eso, pensemos bien, aguantó décadas de reniegos y quejas e insolencias de estas personas que nunca parecían cansarse de probar su paciencia y resistencia. Pero cuando bajó de estar reunido con el Señor en la cima de la montaña y vio a los israelitas inclinarse y venerar al becerro de oro que habían hecho, se enojó tanto que tiró las tablas de los 10 mandamientos escritos en ellas. Pero en ese momento él luego reprime eso y pide, ¿no es cierto?, por ese pueblo. Una persona mansa no es alguien que nunca muestra, una persona mansa no es alguien que nunca muestra enojo. No, sí, le surge el enojo. Es una emoción el enojo,
pero lo puede tener bajo el control. Por eso las personas mansas tienen también podríamos decir esta expresión, muy como activado, muy como fuerte el don del dominio propio. Sino que alguien nunca permite que su cólera salga de control. O sea, no significa que porque te enojes dejas de tener manso, sino lo que pasa es que no permitís que ese enojo gobierne tu vida. Tenga autoridad sobre todo tu ser, sobre tus acciones, sobre tus palabras, sobre tus actitudes. O sea, impedir que la cólera salga de control. Aunque Moisés era un hombre manso, también era un hombre que se enojaba. O sea, no era un hombre perfecto, pero sí era un hombre que podía mantener bajo control esos enojos que el pueblo generaba en él. Por lo tanto, y es bueno tener en claro esto, la mansedumbre no significa no tener emociones. Significa estar a cargo de esas emociones y poder canalizarlas en la dirección correcta para el propósito correcto. Repito esta parte porque me parece muy, muy iluminadora. La mansedumbre no significa no tener emociones. Implica estar a cargo de las emociones y poder canalizar estas emociones en la dirección correcta para el propósito correcto. Nos ayuda mucho para tener mansedumbre es pensar en el bien mayor. Pensar en el bien mayor, que esa actitud de mansedumbre, de tener control, esa reacción que puede manifestar una ira, un enojo no controlado, puede traer como consecuencia. Moisés era un hombre a quien Dios confió gran poder y responsabilidad. Dios le había dado mucho y esperaba mucho de él. Por eso Moisés fue también dotado por la gracia de la mansedumbre. La mansedumbre aparece también en el Nuevo Testamento y, como decíamos, es un rasgo por sobre todo distintivo de la predicación de Jesús. Es una de las 9 bienaventuranzas del Sermón de la Montaña, San Mateo 5:5. Como decíamos, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra en heredad. Esta mansedumbre que los evangelios atribuyen a Jesús queda finalmente ejemplificada con la aceptación de su calvario y muerte después de ser fortalecido por un ángel para que hiciera la voluntad de Dios. La mansedumbre se manifiesta especialmente en la disposición a ceder sus propios derechos por amor a los demás. Es decir, que el amor a los demás está por sobre los propios derechos. Muchas veces ese derecho es estar enojado y permanecer en ese enojo. No podemos decir, esta persona se enojó, qué mal que está. No, es una emoción que surge, pero el tema es que ese enojo no lo lleve a utilizarlo en contra de las personas que le provocaron esa ofensa, ese dolor. Por eso la mansedumbre está muy unido con el perdón. Y perdonar es no utilizar en contra de las personas, no utilizar contra las personas el mal que ellos me hicieron. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 9, versículo 18. La mansedumbre es suavidad y benignidad en la condición o en el trato, y está libre de arrogancia y vanidad. Es muy relacionada con otras virtudes, como la humildad y la apacibilidad. De modo que los mansos son enseñables. Una persona mansa es una persona enseñable, por eso es humilde. Y está dispuesta a aceptar la disciplina de la mano de Dios. Aunque por el momento esa mano de Dios que lo está disciplinando y corrigiendo le pueda parecer gravosa, pero está dispuesta a recibirlo. Por lo tanto, la mansedumbre es una cualidad muy valorada. Una persona mansa que posee activo el fruto de la mansedumbre no es agresiva ni es áspera, sino que es una persona tranquila y apacible. Bueno, vamos a seguir meditando acerca de este fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre, y estoy seguro que a medida que vamos compartiendo esta enseñanza, nos vamos también nosotros como evaluando a ver en qué nivel de mansedumbre está mi vida espiritual, mi vida emocional, todo mi ser. Volvemos en un ratito con el programa Vida y Vida en Abundancia.
América Latina para Cristo. Paraguay, Argentina, Venezuela, Nicaragua, Guatemala y diversos estados de la República Mexicana. Nuestros productores y locutores a nivel internacional. La palabra de Dios a todos los confines del mundo. Cada día vamos avanzando. Radio Apóstol, anunciando su palabra. Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Retenían las cosas preciosas que sin ti nada serían. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Radio Apóstol, anunciando su palabra. Tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro. Y vida en abundancia. Quería compartirles que hay muchas personas, muchos hermanos que están que están mandando mensajes, y a todos ellos les agradecemos de corazón, especialmente de aquí, de Argentina. Hay varios hermanos que están mandando mensajes, y a ver, tenemos aquí, que ahora voy a pasar los que tenemos aquí desde Argentina. Es
tenemos un comentario aquí. Sí, acá tenemos Antonio Bogán, otra persona, Ana Belén Bello, Celinita Obando, que están escuchando el programa y nos mandan bendiciones, que Dios les bendiga muy abundantemente. Y bueno, vamos a seguir entonces con este último tramo del programa Vida en Abundancia. Estamos hablando del tema de la mansedumbre, y quiero un poquito ir un poquito más rápido porque para poder completar el tema de hoy, que es un tema, me parece riquísimo, para que nosotros podamos crecer en esta virtud de la mansedumbre y en este fruto del Espíritu Santo que es la mansedumbre. La mansedumbre es sobre todo una cualidad muy valorada. No tiene agresividad ni asperezas, es tranquila y apacible. Puede incluso llegar a la ternura. ¿Cuántas veces nos vemos sorprendidos por nuestros impulsos? Y pensemos si eso no nos ha sucedido a nosotros. Sí, claro que sí. Por nuestras reacciones bruscas y a veces incluso violentas, que alteran la convivencia de nuestro entorno. Por eso, encontrarse con una persona mansa y apacible es una verdadera bendición. Todos los que conviven con ella gozan de esa paz que transmite el que es manso de corazón. En el caso de Jesús, además, Él quiere transmitirnos esta cualidad y lo hace mediante nuestro trato con Él y por el don permanente de su Espíritu Santo en nuestras almas. En este, como en todos los demás aspectos de la vida cristiana, no se trata de una imitación externa y menos aún de una decisión voluntarista de nuestra parte. Qué bueno esta última parte tenerlo muy en claro, que no se trata de una imitación externa y menos aún de una decisión voluntarista, como queriéndonos hacernos a nosotros mismos para poder tener la manifestación de este fruto del Espíritu Santo, sino que es consecuencia de nuestro trato con Él y del don permanente del mismo Espíritu en cada uno de nosotros, sino que es también fruto de la acogida de un don que se nos ofrece y de entrenarnos en esa práctica, o sea, de ejercitar esa virtud. Jesús, como decía anteriormente al principio del programa, en San Mateo 11:29 dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, en otra versión dice, encontraréis descanso o paz para vuestras almas. Y aquí hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, ¿qué nos dice Jesús? Y vamos a reafirmar lo que habíamos compartido al principio. Primero, que hay que aprender de Jesús. Esto me hace comprender que la humildad y la mansedumbre no es algo que se nos viene así, por nuestra propia naturaleza, sino que es algo que debemos buscar del Maestro, recibir del Maestro y aprender del Maestro. Y segundo, que una vez que hayamos aprendido a ser mansos y humildes, es que entonces hallaremos descanso, paz para nuestras almas, y esa paz permanece en la medida que nosotros permanezcamos unidos al Señor. En San Juan, en el capítulo 15, San Juan capítulo 15, versículo 5 y versículo 8, este es uno de los capítulos que más a mí me ha tocado el corazón y más me ilumina, dice, en San Juan capítulo 15, versículo 5 dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da muchos frutos, porque separados de mí, nada pueden hacer. Y el versículo 8 dice: la gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundantes y así sean mis discípulos. Es decir, que para que esos frutos permanezcan y sean abundantes, tenemos que estar todos los días renovando nuestra comunión con Dios, estar apegados al Señor, de forma tal de que lo que el Señor siente y es, se comience a ser manifiesto en nuestras vidas, porque es lógico, cuanto más apegados como sarmientos estamos a la verdadera vid, más de la savia del Espíritu Santo recibirán esos sarmientos, cada uno de nosotros, dando frutos permanentes, abundantes, y que le dan gloria al Padre porque expresan el amor de Él en nuestra vida y a través de nuestra vida. Vamos a comprender un poquito mejor lo que significa humildad y mansedumbre. Dijimos que humildad, una de las definiciones de la humildad, es aquel que sabe dar frutos de Dios en su vida.
También es la actitud de la persona que no presume de sus logros, que reconoce sus fracasos y debilidades y actúa sin orgullo. Como decía Santa Teresa, es vivir en nuestra verdad. Al leer la definición de humildad y comprender que es una actitud que además de no presumir de sus logros y de reconocer los fracasos, actúa como sin orgullo o soberbia. Y en este pasaje, fíjate vos lo que dice Dios acerca de los orgullosos. Santiago capítulo 4, versículo 6. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da la gracia a los humildes. Cuando leí esto inmediatamente supe que no quería que Dios me rechazara. Y por eso la importancia de querer aprender como el maestro, a ser humilde. Porque es a los humildes a los que Dios da mayor ayuda con su gracia. Porque los humildes son los que se dejan ayudar, se dejan enriquecer por Dios. En cambio el soberbio, el orgulloso, dice yo no necesito de Dios, yo soy más que suficiente. No necesito que otros me enseñen. En cualquier área de la vida, el orgullo es el camino más directo para el no crecimiento. Es el camino más directo para la necedad. Mansedumbre, entonces, para ir redondeando, es naturaleza pasible y tranquila, suavidad y benignidad en la condición y en el trato, es tener fuerza bajo control. Es una virtud que es también necesaria aprender. Y qué mayor mansedumbre podemos ver que cuando Jesucristo, como con un cordero, fue llevado al matadero, a la crucifixión, y no abrió su boca. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que sus trasquiladores permanece muda, y no abrió su boca. Isaías 53, 7. Que podamos entonces, mis queridos hermanos, aprender en este tiempo a crecer en este fruto, en esta virtud, que trae tanta bendición y paz, no solamente para nosotros, sino también por aquellos que viven con nosotros. Por amor a los demás, seamos más mansos y humildes de corazón. ¿Y sabés cuál es el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros seres queridos? Es el regalo de la paz de Jesús. Pero esa paz de Jesús, primero, tiene que estar en nuestro corazón. Por eso, Él promete en San Mateo 5:5, bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Manso no significa débil o cobardía. Tampoco significa ser pasivo. Manso significa ser dócil al toque de Dios, ser benigno y poner muchas veces, casi siempre, y por no decir siempre, el amor sobre el enojo, el rencor y el derecho, inclusive a la mismísima justicia. Meditemos en la forma en que Jesús era humilde y manso. Y pidámosle al Señor en este tiempo que cada día esa gracia crezca en nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé un espíritu manso, para que Él, que suaviza nuestra dureza y enciende nuestra frialdad y corrige nuestro desvío, nos dé cada día más y más la gracia de tener un corazón semejante al corazón de Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hemos terminado por hoy este programa Vida y Vida en Abundancia. El jueves nos volvemos a encontrar y con otro fruto del Espíritu Santo que vamos a compartir, que sería el fruto de la paciencia, que es otro fruto del Espíritu Santo. En estos programas que vienen quiero ir tocando los distintos frutos del Espíritu Santo para ver cómo estamos en nuestro crecimiento espiritual frente a cada uno de ellos y también para ver desde el momento en cómo estamos, cómo podemos hacer para ir creciendo cada vez más, porque eso es lo que Dios quiere que tengamos, vida y la tengamos en abundancia. ¿Y cuál es la vida en abundancia? La vida de Dios en nuestro corazón y a través de nuestro corazón. Muchas bendiciones y nos encontramos, si Dios quiere, el jueves. Bendiciones. Hermano Eduardo. Sí, hermano Eduardo, vamos a pasar al aire los saludos que tenemos en la plataforma de la Radio Apóstol. Gracias. Vamos a pasarlo acá. Dice, muy hermoso tema, bendiciones desde Uruguay.
Gracias por su espiritualidad y programación. Bendiciones desde los Andes, Chile. Gracias por su espiritualidad. Bendiciones desde Tapachula, México. Bendiciones por el programa Buena Espiritualidad desde Tijuana. Pues ahí están los saludos, hermano Eduardo, y también en el chat de la radio está saludos. Ana Belén Bello, saludos desde Argentina, un abrazo y bendiciones a los hermanos. Pues ahí tenemos los saludos y pues muchos saludos más de personas que nos están siguiendo en Facebook Live, que no se han reportado, ¿verdad? Pero sabemos que nos están siguiendo permanentemente en este programa, y de manera especial a todos también los que nos han sintonizado por la Radio Apóstol. Así es, hermano Eduardo, pues ahí están los saludos de toda nuestra gente linda y bella que estuvo escuchando la programación del día de hoy. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermana, y que nos encontramos prontamente el día jueves, y un saludo y bendiciones para todos mis hermanos y hermanas de distintos lugares. Gracias. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte.